4 de noviembre. Le habla María Valtorta al Señor. Respecto al deseo que usted tiene de que le diga lo que conocía de la Sagrada Escritura, puedo asegurarle formalmente que solo conocía los 4 evangelios. Estos los conozco de memoria desde hace años. Después leí una vez, hace 13 años o más, el Cantar de los Cantares en una edición protestante que después entregué al entonces párroco de San Paulino, Monseñor Guidi, ya difunto. He leído en un libro de cultura los proverbios de Salomón y mi conocimiento acaba ahí. Leer la Biblia es para mí como caminar por un mundo desconocido y que me resultaría impenetrable porque por mi cuenta solo entiendo el significado superficial y lo que me comentan las anotaciones a pie de página que resalto son distintas de las que me da el maestro. Cuando estaba en la escuela me habían hecho estudiar la historia sagrada en un pequeño texto adaptado a nuestra edad infantil y ya sabe usted cómo son estos textos reducidos a la mínima expresión. Recordaba los puntos sobresalientes, más nombres que hechos y confieso que si exceptuamos a Adán, Abraham, Esaú, Moisés, Lot, Ruth, Esther y algunos otros no recordaba más. Un asno, no hay más que decir. Después del Nuevo Testamento, además de los Evangelios, conocía esos párrafos mencionados en las epístolas y basta. Incluso ahora que tengo la Biblia a mi disposición porque usted se ha ocupado de ello, por orden sobrenatural no he pasado de Esther. Y le confieso que muchas y muchas páginas de los reyes y los paralipómenos me han hecho dormir mientras que Tobías me ha gustado mucho. Después el maestro me ha cogido de tal forma que no he podido seguir adelante ordenadamente. Tanto es así que me he estancado en el capítulo 13 de Job. El resto, salvo los puntos que el maestro me explica de vez en cuando, es palabra desconocida para mí. Repito que en los días en que Jesús calla y yo le invito, con la intimidad del amor abriendo el libro aquí y allá, ni siquiera me paro a leer, miro un punto y si noto que Jesús da señal de hablar bien, y si no, abro por otro hasta que habla. Si después de 3 al máximo 4 intentos en puntos distintos abiertos al azar entre las 1838 páginas del libro, entiendo que no quiere hablar, me resigno y leo por mi cuenta desde el punto en que me había quedado y que ahora es la página 729. No podría ser más obediente ni más explícita de esto, y lo he sido entre los muchos obstáculos que van desde las interrupciones continuas hasta los vértigos causados por mi estado que el médico encontró ayer muy grave. El estado pulmonar y del corazón merece todos los temores humanos, para mí todas las alegrías sobrenaturales. Ya sé que tengo un pulso debilísimo, tenue, arrítmico, flojo, lo siento. Por algo he sido enfermera, sé que la parálisis me puede sorprender de un momento a otro. Sé que los vértigos y los colapsos están producidos por anemia cerebral y atrofia cardíaca. Ya sé que respiro con la mitad del pulmón izquierdo y que el derecho es como si fuera una rama seca, lo sé todo, pero estas son mis riquezas y las fuentes de mi paz. En cuanto al pasado me confío a la misericordia de Dios, para el presente me confío a su ayuda. Respecto al futuro me brilla como un sol jubiloso la perspectiva de ir pronto junto a aquel que amo. Por eso cada agravamiento no tiene un toque fúnebre, sino que suena como campana de fiesta anunciándome, al acercarse, mi ingreso en la vida. 9:30 horas. Tras haber terminado de escribir mis impresiones, dice Jesús: has dicho bien, es masticar paja, y yo quiero que te nutras con grano genuino. La paja no nutre, llena sin nutrir, y así sucede con mucha ciencia. Lo que siempre es un peligro en la ciencia es, desde luego, pernicioso cuando se trata de la ciencia de las cosas de Dios. Pero, desgraciadamente, es así. Los doctores de la ciencia sagrada se olvidan demasiado de lo que tratan, a servicio de quiénes están y de qué potencias hablan. Olvidan también a quienes hablan y las consecuencias de su enseñanza que como ondas repercuten a lo largo tras haber afectado directamente a los primeros que la leen. Podrían ser luces,
pero son humo, que incluso vela la luz donde existe. Les gusta alardear de erudición humana. En verdad te digo que si es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve, aún será más difícil que se salve un eclesiástico humanamente docto o cualquiera que trate con ciencia humana las cosas de la religión. No solo tendrán que dar cuentas de haberse hartado, llenos hasta desbordarse de erudición humana, negando el lugar y expeliendo cuanto es ciencia santa, sino que tendrán que responder del mal incalculable que han hecho a los demás, comenzando por los hermanos de comunidad y siguiendo con los simples fieles y hombres sencillos. En verdad te digo que la luz que coronará la frente de un humilde creyente que solo sabe pronunciar sus oraciones sin otros alardes de cultura, hará enrojecer a estos que, como Epulón, han querido todos los alimentos sobre sus mesas, olvidando solo uno, la caridad. Y la caridad se les cerrará, será muy avara con ellos, como ellos estuvieron cerrados y fueron avaros con ella. Los doctos no han entendido el cantar que encubre las relaciones de amor entre Dios y la Iglesia y entre Dios y las almas. No puede ser. Solo los amantes de Dios oyen el sonido de la octava cuerda, el sonido que produce el toque del dedo de Dios movido por el amor. Los demás tienen los oídos cerrados a esa voz celestial que es la verdadera voz. Reina entre las voces que la rodean como un coro y son voces para los sentidos humanos. No lo han entendido los doctos que hacen una nueva Babel allí donde se alza, como pilar de un místico cirio, la palabra que para ser comprendida no necesita erudición humana, sino pureza de ánimo y de amor. Y no son entendidos por aquellos a través de los cuales el amor se hace pan, se hace voz, se hace luz. Quitaos los ribetes y las filacterias de las que tanto os pavoneáis y vestíos con una simple túnica de lino puro ajustada con una banda purpúrea. Es este el vestido de Cristo Maestro y sea también el vuestro. Pureza, oh portadores de la religión. Pureza sea vuestro vestido, pureza de carne, doble pureza de corazón, triple pureza de pensamiento. A quien os pide el pensamiento de Dios, no le distribuyáis un pensamiento contaminado por el vuestro separado de Dios y saturado de erudición humana. Amor. Amor dentro de vosotros y a vuestro alrededor. Alrededor para que lo vean las gentes y dentro porque es la esencia de lo que está dentro, lo que se irradia al exterior. Y no podéis infundir lo que no poseéis, no podéis hablar con justa voz de lo que no comprendéis. Las almas no necesitan ciencia, sino luz. Para la ciencia hay ya hasta demasiados volúmenes y demasiados doctos. Dad las palabras de la sabiduría a las gentes, y dadlas con palabras de sabiduría tomadas de mí. Y ahora que hemos hablado de esto, sigue escribiendo aún sobre la sabiduría. He engarzado esta glosa en medio del comentario porque es su lugar. Te la he concedido después de la obediencia porque la obediencia me hace más benigno y más maestro que nunca. Te quiero coger de la mano como a un niño bueno, y cuanta más alma de niño bueno tengas, más te seré padre y maestro. La sabiduría custodió al primero que Dios creó. Ella lo sacó de su pecado y le dio el poder de gobernar las cosas. Adán en el paraíso terrestre puro y obediente era instruido directamente por Dios. Cuando Adán se manchó con el pecado, mereció la enseñanza de Dios. El último cuidado paterno fue dar vestidos a los dos y enseñarles cómo cubrir lo que ya era estímulo para los sentidos contaminados. ¿Cómo habría podido manejarse en la tierra la primera pareja si no la hubiera guiado una fuerza espiritual? Dios es siempre Padre. Hijos que no os dais cuenta. E incluso cuando castiga, solo castiga por bondad y con bondad. No os echa desnudos y desamparados a caminos de destrucción dejándoos solos. Si os atraéis el castigo, Él une a este ayudas espirituales, pero vosotros hechos de carne y sangre no las apreciáis. Vosotros queréis solo lo que es alegría de vuestra carne y de vuestra sangre. Adán no oyó más la voz del ofendido, pero el ofendido no le dejó sin luces porque le amaba como obra de sus manos, le dio luces de instinto y luces de arrepentimiento, las primeras para su carne, las segundas para su alma.
Con el arrepentimiento sincero mereció salvación y con el instinto reinó sobre las cosas. En los hijos las luces, que no son otra cosa sino sabiduría, fueron maestras de progreso, menos en quien, rechazando la sabiduría, escuchó al error, esto es, a Satanás, que puso en su mano el pedernal con el que se apagó la vida del inocente. La sabiduría instruyó al honesto para que salvase la estirpe del hombre y las razas de las bestias del castigo de las aguas abiertas sobre el mundo convertido en cloaca. La sabiduría impulsó a Abraham al gran sacrificio y condujo a salvación su corazón de padre, como condujo fuera del fuego venido del cielo al justo y al obediente. La sabiduría no abandona a quien se encomienda a ella con corazón puro y pensamiento recto, pero huye de quien quiere escogerse su sustento y su camino por sí mismo, conociendo los senderos del error, y come el alimento de la muerte. Como el sol que sale cada vez más alto en la bóveda del cielo, que resplandece y calienta cada vez más, así la sabiduría, cada vez más alta, hizo resplandecer a los hombres que la supieron amar. Dio progreso de espíritu y progreso de inteligencia. Brilló en el milagro de Sinaí, donde dio a los hombres la ley que no cambia. Quisiera ahora vuestra dureza abrirse ante la sangre que bebéis, porque los ríos y los mares de la tierra se han convertido en sangre, y de sangre se nutre la espiga y el racimo que os dan pan y vino. Quisiera abrirse para volver a acoger a la sabiduría como se abrió a los hebreos de Egipto. También este es un castigo de misericordia, hijos. Sois vosotros los que lo transformáis en un castigo de justicia. Reconocedme como Padre y no como Rey inexorable. Hacedme Rey, pero Rey de amor, Rey de vuestra casa, Padre, vuestro Padre y no juez. ¿Acaso no estáis todos, los que vivís en mí y los que os habéis alejado de mí, atormentados de algún modo? Los primeros por el dolor producido por los hombres, los segundos por el dolor no consolado por Dios. ¿Acaso ahora no sufrís todos en la tierra? También hay hambre para los que están en terreno neutral, mortandad por contagios. Sobre todo se ciernen peligros de nuevos desastres, también sobre los lejanos, sobre los más neutros de todos. Venid a mí para salvaros. Llorad no solo lamentándoos por el bienestar material que habéis perdido, sino por el remordimiento de haber desmerecido ante Dios. Llorad, pero llorad golpeándoos el pecho. Llorad sobre mis manos, que si os han castigado lo han hecho por amor, para despertaros del sueño morboso en el que habéis caído y en el que de permanecer en él hubierais perecido. Dejad de adorar a quien no es Dios. ¿Todavía no estáis persuadidos de que cuanto adoráis contra la ley se convierte en castigo? No digáis que no lo creíais, que no lo sabíais. Hace un siglo que voy aumentando las voces y las apariciones, unas y otras milagros de bondad para haceros retornar a mi camino. Hace un siglo que aumento el peso de los castigos para haceros retornar a mi ley. No tomáis nada en cuenta. Y cuanto más se aleja Dios, tanto más vosotros, en lugar de llamarle, os alejáis. ¿Cómo os llamaré para daros un nombre exacto? Os llamaré malicia, porque os habéis colmado de malicia, os habéis vendido a la malicia. No podéis acusarme de nada. No soy yo quien os destruye. Sois vosotros que habéis cerrado las puertas al amor, que os velaba como un padre inclinado sobre las cunas de los hijos, y habéis abierto las puertas a Satanás. En mi justicia, que no puede permanecer pasiva, yo aún soy indulgente. Os recuerdo entre los estruendos de las desgracias que yo soy Dios y no hay otros fuera de mí. Os recuerdo que yo soy el potente y perfecto y vosotros el fango, que es algo mientras permanece bajo la acción de la gracia. Rocío santo que impide que el fango se haga polvo. Os recuerdo que quien se aleja de mí cae en los abusos y provoca ruina. Os recuerdo que la palabra y las promesas de los hombres son nube que pasa y que a menudo se disuelven en rayos, y que una sola es la palabra y la promesa que salva, la de vuestro Dios. Y si me decís para sostener vuestra tesis de endemoniados que al castigar caen también los justos con los culpables, yo os digo que no soy yo sino vosotros sus asesinos, y os pediré cuenta de esa sangre, oh raza de hienas que solo vivís destrozando, o razas de serpientes que pasáis estrangulando, o contaminando con vuestro veneno las mentes y los corazones. No.
No seré severo con quien no supo lo que era Dios, pero con vosotros, cristianos, que sois Judas, tendré una severidad implacable.